si es bueno abrirse emocionalmente delante de tus alumnos. Yo pienso que sí. Está claro que no puedes detallar toda tu vida personal, pero si tú llegas un día triste a tu aula o te ha pasado algo de impacto, es importante hasta cierto punto, hasta donde tú quieras transmitir, que lo expreses, porque si no el lenguaje verbal y no verbal va a ser incoherente y ellos no van a poderlo aprender y no van a sentir un espacio seguro para poder transmitir cuando tengan un problema. Con lo cual, esa parte creo que es fundamental y nos vale tanto en las aulas como en el contexto familiar. Es que no voy a hablar de esto para no preocuparles. Bueno, hay que elegir las temáticas, obviamente, de lo que se va a compartir con ellos, porque todavía no tienen un proceso de desarrollo adecuado para poder entenderte, pero sí que es importante el transmitirles, ajustando el lenguaje adecuado a la edad, cuando existe una preocupación, un momento de estrés y qué se puede hacer. Y naturalizar las emociones, no ocultarlas, porque al final, por desgracia, es lo que el niño o la niña van a aprender en un futuro. ¿Qué impacto tiene el que yo gestione o no gestione las emociones, el que no quiera preocupar a mi familia si hablo, todo ese tipo de aspectos? Cuando uno es adulto, es como un esquema con el que va desarrollándose y que, bueno, pues luego por desgracia puede generar cuadros de ansiedad. ¿Cómo podemos ayudar a niños y adolescentes a gestionar el estrés? ¿Por qué es importante aprender a saber gestionar el estrés desde niños? ¿Qué beneficios les aportará para toda su vida? ¿Qué niveles de estrés son preocupantes en niños o adolescentes? Es decir, ¿cuáles son las señales de alarma que nos pueden indicar de cuándo hay verdaderamente un problema? ¿Cuáles son los consejos y herramientas principales para ayudar a niños y adolescentes a prevenir una gestión adecuada del estrés? ¿Cómo abordar temas como los exámenes, las pruebas deportivas o las extraescolares? Bueno, bienvenidos papis, mamis, profes, ¿qué tal? Soy Marcos, esto es el podcast El arte de las emociones y todas estas preguntas son las que vamos a tratar hoy en el tema dedicado a la gestión del estrés en niños y adolescentes. Es un tema que tengo muchas ganas de tratar porque es un tema que se habla mucho. Al final el estrés está en boca de todos, hablamos constantemente del estrés, pero me parece importante dedicar un episodio completo a este tema porque, bueno, vamos a descubrir qué es realmente el estrés, cómo se diferencia de otros conceptos como la ansiedad y, como he comentado, cuándo es realmente preocupante y qué consejos tener en cuenta para ayudarles a los niños y adolescentes, para acompañarles a gestionar el estrés. Y como digo, con ejemplos prácticos como son los exámenes, las pruebas deportivas, el exceso de extraescolares, pues bueno, estos temas que más estrés pueden provocar a los niños y también en la adolescencia. Y para ello hoy nos ayudará nuestra invitada Omaira, que en breve estará con nosotros. Antes de presentarla, que ya enseguida va a estar con nosotros, me gustaría comentar una idea clave para presentar este episodio. Y la idea clave es que la importancia de ser consciente de uno mismo como adulto. Te invito a que seas consciente de tu propio nivel de estrés y que seas consciente de cómo gestionas tus situaciones de estrés, las situaciones de estrés. Este es un tema que tratamos en el episodio anterior que fue del impacto de nuestras emociones, en las emociones de nuestros hijos. Enfatizo en este tema, en esta idea clave, porque cómo nosotros gestionemos el estrés, cómo abordemos las situaciones de estrés, es cómo los niños van a aprender también a gestionar sus propias situaciones y cómo gestionemos estas situaciones van a afectar a tanto su presente como el futuro, a cómo lidiarán ellos en el futuro en estas situaciones de estrés. Así que te invito a que seas consciente de ello. En el episodio anterior también te invito a que lo escuches. Allí dimos muchas claves para ser consciente de cómo afecta nuestro estado emocional a nuestros hijos y con claves prácticas para tratarlo adecuadamente. Y nada, vamos ya con nuestra invitada de hoy, que está con muchas ganas de entrar ya. Ella es Omaira de la Torre. Omaira es psicóloga y socia fundadora de Dialoga 2. Dialoga 2 es un centro de psicología aplicada y asesoramiento filosófico.
Y ella, Omaira, es socia fundadora junto a su compañero Jorge Perales. Y en este centro ofrecen servicios de terapia, asesoramiento individual a padres, a familias, a profesorado. Ellos hacen formaciones y grupos de lectura, también talleres educativos, en definitiva, muchos proyectos que tienen para cumplir su misión, que es tratar de que las personas tengan un bienestar integral y ayudar a familias y profesores en el estrés y en el bienestar integral de los niños y adolescentes. Bueno, encantado, Omaira, de tenerte aquí. Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy bien, Marco, es un placer de participar, ¿no? en este canal, en esta buena iniciativa que estás haciendo de aportar espacio a diferentes colaboradores y expertos y expertas en la temática de educación emocional. Así que encantada de compartir un ratito con todos los oyentes o con todos los educadores y educadoras que están dispuestos a seguir aprendiendo. Muy bien, pues vamos ya con el temazo que tenemos para hoy. Bueno, en primer lugar, Omaira, ¿qué le podríamos decir a los papás, mamás sobre la importancia de gestionar el estrés desde niños? ¿Qué les podemos decir para que continúen escuchándonos todo el episodio, todas las claves e ideas que vamos a comentar? ¿Por qué es importante desde niños aprender a gestionar el estrés? ¿Qué beneficios les aportará de cara a su adolescencia y de cara a su adultez? Tú que trabajas con niños, adolescentes y adultos. Ujú. Pues realmente la base al final, teóricamente ya la sabemos, pero es así. Es fundamental que los educadores y educadoras, padres, tutores, docentes, trabajen su propia inteligencia emocional, sus recursos, porque es muy incoherente el pretender que tu hijo sepa gestionar las emociones, gestionar el estrés, que bajo mi punto de vista no es exactamente lo mismo que una emoción, pero al final sí que es un proceso que incluye diferentes estados emocionales cambiantes. Entonces sí que es importante el que la figura adulta sepa autogestionarse. Y ahí implica mucho el aprendizaje de herramientas. Hay muchas familias que lo que nos dicen es que, Omaira, yo no tengo tiempo de poder, pues bueno, tener un rato para mí, dedicar un espacio para practicar deporte, aficiones, salir a tomar algo, porque yo estoy criando. Y eso es cierto. Lo que pasa es que utilizando esta frase, ¿no? El que no tengo tiempo, realmente lo que estamos haciendo es transmitir ese valor de la prisa, ese valor de la dificultad de gestionar las emociones en los adolescentes o en los niños que estamos criando. Entonces, al final, yo siempre lo que digo es que es fundamental que el adulto, la figura adulta, se gestione primero, para que pueda ser un referente o un modelo positivo para niño o adolescente. Y ahí depende el gestionar el tiempo. Es inevitable. Necesitamos gestionar nuestro tiempo para tener un espacio que sirva como modelo positivo para ellos. Tú me comentabas, Marcos, los beneficios. Por un lado, queremos adultos bueno, personas, ¿no? Que en el futuro sean exitosas, pero no exitosas desde el punto de vista productivo, que ahí tenemos un problema los psicólogos. Y es que trabajando en consulta estamos viendo la cantidad, ¿no? de ansiedad y de estrés que las personas sufrimos por el concepto de productividad. Y es que yo siempre digo que está bien, ¿no? La sociedad te pide tener una productividad, tener una serie de recursos para poder vivir, solo que quizás es importante matizar que tiene que ser una productividad amable o una productividad inteligente, emocional. Y esto implica tener tiempos de aburrimiento, que es lo que los niños mencionan muy mal, ¿no? El poder aburrirse. Y que creo que esto también tiene que ver con algún podcast anterior que habéis hecho sobre la importancia de también enseñar el poder del aburrimiento. Entonces, los beneficios al final implican ser un referente, un modelo positivo, eh, que no se acerque tanto al modo hacer, que es un poco también la teoría mindfulness. No es tanto el modo hacer, la producción, sino como el modo ser, el estar, el compartir tiempo juntos, también manejar una comunicación o un diálogo respetuoso y amable,
porque también los adultos nos podemos enfadar y podemos cometer errores y podemos gritar, pero también tenemos luego la responsabilidad de saber perdonar y de pedir disculpas. Y eso a veces con los niños, cuando la figura adulta cría, no lo tiene tan presente, el pedir perdón. Y es importante inculcar el valor de que aunque estamos experimentando estrés, y es inevitable que los niños lo experimenten, lo que sí es evitable es cómo experimentarlo para que no sea una situación continuada en el tiempo que se cronifique para llegar a un punto de que en lugar de ser adultos exitosos emocionalmente hablando, no productivamente hablando, sean competentes a nivel emocional. Y eso tiene que ver con las bases en las que uno crece, por lo que es importante que el modelo sea positivo, el que haya una comunicación amable y al final pues que se transmita la importancia de gestionar el tiempo, que es un poco lo que luego quizá vayamos a abordar. Pero eso remarcaría como los beneficios, ¿no? Lo que el referente puede aportar. Qué bueno, y la verdad que has dado ya muchas claves que vamos a desarrollar a lo largo del episodio, pero que tengamos en cuenta que vamos a ser los referentes es lo más importante. Yo es que lo veo constantemente en mis clases como de extraescolares con los niños, que muchas veces pretendo que ellos hagan cosas que yo no hago. Cuando trabajo, me acuerdo hace unos meses que trabajaba intensamente el tema de la expresión emocional y me preguntaba, pero ¿por qué este niño, esta niña no termina de compartir sus sentimientos? Y luego pensaba, bueno, sí, rara vez estoy yo empezando en la clase compartiendo mis emociones. Por ejemplo, empecé a compartir mis emociones y a raíz de eso pues se abrieron mucho más, ¿no? Yo creo que es un tema distinto el de la expresión emocional, pero bueno, al final dentro de este ámbito y pero sobre todo como moraleja de que seamos conscientes de que nos están observando todo el tiempo y vamos a ser los modelos, ¿no? Para ellos. Has dado ahí en el clavo muy importante la parte, Marcos, de lo de la comunicación, ¿no? Abierta. Mm. Nosotros como formadores en colaboración con Cefir aquí en Comunidad Valenciana, en los centros educativos, solemos plantear esta temática o esta idea de si es bueno abrirse emocionalmente delante de tus alumnos. Yo pienso que sí, es fundamental porque al final como modelo tú estás expresando y haciendo que tus alumnos aprendan o seas una guía para ellos. Entonces, esto surge, ¿no? Porque nos plantean, claro, pero es como que tenemos que dejar una cierta distancia porque no pueden tener toda la información tuya. A ver, está claro que no puedes detallar toda tu vida personal, pero si tú llegas un día triste a tu aula o te ha pasado algo de impacto, es importante hasta cierto punto, hasta donde tú quieras transmitir, que lo expreses, porque si no, el lenguaje verbal y no verbal va a ser incoherente y ellos no van a poderlo aprender y no van a sentir un espacio seguro para poder transmitir cuando tengan un problema. Con lo cual, esa parte creo que es fundamental y nos vale tanto en las aulas como en el contexto familiar. Es que no voy a hablar de esto para no preocuparles. Bueno, hay que elegir las temáticas, obviamente, de lo que se va a compartir con ellos, porque todavía no tienen un proceso de desarrollo adecuado para poder entenderte y no son tus amigos, son tus hijos, que eso también es una parte muy importante el diferenciar los roles. Pero sí que es importante el transmitirles, ajustando el lenguaje adecuado a la edad, cuando existe una preocupación, un momento de estrés y qué se puede hacer y naturalizar las emociones, no ocultarlas, porque al final, por desgracia, es lo que el niño o la niña van a aprender en un futuro, el cómo, qué impacto tiene el que yo gestione o no gestione las emociones, el que no quiera preocupar a mi familia si hablo, todo ese tipo de aspectos, cuando uno es adulto, es como un esquema con el que va desarrollándose y que, bueno, pues luego por desgracia puede generar cuadros de ansiedad que es otra de las partes a matizar, ¿no? Estrés y ansiedad. Mm. Exacto. Sí, yo creo que nos pasa a todos que vemos dos opciones como incompatibles. Por un lado les contamos todo lo que nos pasa o por otro lado somos herméticos, ¿no? Hay pues zonas grises, ¿no? En donde es ese equilibrio el que tenemos que buscar. Por supuesto, no somos amigos, no vamos a tener una relación como amigos,
pero sí les podemos mostrar las emociones que nos sentimos sin contar toda la historia y obviamente adaptado a su edad, a lo que ellos pueden comprender, pero volvemos a lo de siempre, que vamos a ser los referentes. Sí. Y También la importancia de respetar los silencios, que esto es algo que en la adolescencia no se gestiona bien. Las familias, cuando hay un problema, obviamente como padres o madres tú te preocupas, pero también se les recuerda la importancia de que hay momentos en los que hay que ofrecer el estar allí, es decir, estoy aquí para lo que tú necesites, si quieres hablar, si quieres hacer algo distinto, pero no presionar. Es decir, de permitir, recordar que está bien, que tengan espacios para ellos, respetar a veces los silencios, porque eso creo que también es una parte contraproducente. El forzar al niño o al adolescente, sobre todo en la etapa en la que se encuentra, a que hablen. No siempre van a hablar cuando tú quieras. Y es importante recordarles que estás ahí, que te gustaría, que a veces a ti te ocurre, pero bueno, que tiene su derecho a manejar sus tiempos. Eso es algo que tienen que saber también, porque presionar va a ser como la metáfora de la ostra. Es decir, cuanto más voy a querer que se abra, más va a tender a cerrarse. Entonces es importante el concederles esos espacios, también recordándoles que estás ahí, para que ellos gestionen su emoción y que abran o que expresen cuando lo necesitan. Qué bueno, qué importante me parece y creo que se conecta muy bien con un consejo, un tip que comentamos hace varios episodios, que es las reuniones familiares desde niños, que puede ser uno de los espacios para dar pie a estos, a esta apertura emocional, pero bueno, no solo en estos momentos, sino como tú dices, de forma constante. Vale, y la siguiente pregunta que te quería hacer, Omaira, para aclarar un poco el concepto de estrés, porque nos hablamos de estrés, miedo, ansiedad, casi como sinónimos, digamos. ¿Cómo explicarías la diferencia y cuándo sería preocupante, digamos, el estrés? Yo siempre, Marcos, lo utilizo con forma de historia o de metáfora, y es que el estrés lo vivimos socialmente todos, todas las personas, los niños incluidos, por supuesto, desde temprana edad, porque en la sociedad en la que vivimos, pues tenemos que tomar decisiones, experimentamos responsabilidades a cierto nivel y es inevitable. Es verdad que hay que matizar que hay dos tipos de estrés. Está el estrés negativo, que es el distrés, y es el que responde a la parte, vamos a decirlo así, del cortisol, de tener que estar siempre con la multitarea, con varios frentes abiertos, y eso es lo que genera que la persona con el tiempo pues pueda verse con un problema de estrés crónico, pero luego también está el estrés positivo, que poca gente conoce, que es el euestrés. El euestrés es aquel que te permite tener como las mariposas pequeñas o en cierto momento puntual que te va a hacer documentarte ante una situación nueva, vivir la ilusión pero también la intranquilidad de la incertidumbre de un trabajo nuevo, de una clase nueva, según la edad. Y ese estrés también es positivo para que la persona avance. Ahora bien, cuando la persona experimenta que sus recursos son inferiores al nivel de exigencia de su entorno, el colegio, la familia, el trabajo, ahí estamos hablando de distrés. Estamos hablando del estrés que en la calle todo el mundo dice, es que tengo estrés, es que está de baja por estrés, y es la percepción que una persona tiene de que sus recursos no responden a ese nivel de responsabilidad. ¿Qué sucede? Que una persona experimenta estrés ante una situación del presente. Es decir, tú tienes un problema en este momento, no sé, un problema familiar, tienes un conflicto con un compañero, te han cambiado de domicilio porque eres niño pequeño o tienes un hermano, es un cambio nuevo y experimentas estrés. Entonces tu reacción pues puede ser cuando es un niño pequeño experimentar alguna regresión, como una involución de pues bueno, de hacerse pis o de sentirse más triste. Son señales también de estrés, pero también puede ocurrir que lleguemos al nivel de ansiedad. ¿Cuándo se llega al nivel de ansiedad?
si este estrés se mantiene en el tiempo, si no existen medidas que puedan reconducirlo, el problema que se percibe actual ya es un problema del futuro. La metáfora que yo te decía que uso es, imagínate que pensamos que detrás de una puerta va a haber el león. Sí. Entonces, si realmente estuviéramos en la selva, ajenos a las puertas, entenderíamos que el estrés es fruto del presente, que tienes que sobrevivir, que es un miedo que surge para sobrevivir, para ponerte a salvo y huir de ese león. Pero si ya la situación ha pasado, sabes que no hay ningún león detrás de esa puerta, el problema ya ha ocurrido, el cambio se ha producido y todavía piensas, tu mente piensa que puede haber un león detrás de esa puerta, que puede surgir otra vez ese problema que has pasado, ahí el nivel es superior, es ansiedad, es el easy. ¿Y si vuelve a ocurrir? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si me pasa y no consigo poderle hacer frente? Eso ya sería un terreno de la propia ansiedad que también padecen los niños, los adolescentes y los adultos. Y esa es la diferenciación. El estrés es una respuesta a una situación puntual o un proceso, a un acontecimiento más presente que se puede alargar en el tiempo, pero alargándose tanto en el tiempo y ya no habiendo una amenaza concreta, sino que es ya un imaginario, una anticipación, es ya un nivel de ansiedad. Genial. Yo creo que queda súper claro, Mayra, y súper necesario, porque al menos hasta hace poco tiempo yo tenía los conceptos súper difuminados. Ansiedad, miedo, estrés, para mí Ujú. los metía todos en el mismo saco y creo que esa puntualización que haces sobre si se permanece de forma perpetua y la diferenciación entre el positivo y negativo de si cuenta el no contar, el sentir que no contamos con los recursos suficientes, ¿no? Para la característica del estrés negativo, creo que puede ayudar mucho a detectar, ¿no? Que era el siguiente tema que me gustaría tratar. Te iba a preguntar que los papás, las mamás o los profes incluso, qué señales de alarma pueden tener para detectar de que un niño, un adolescente, pues de verdad necesita ayuda en la gestión del estrés. Supongo que una clave ya es la que has comentado que el niño o niña sienta que los recursos que tienen no son los suficientes para superar algo. Pero claro, como los niños adolescentes muchas veces esto no son capaces de ponerlo en palabras, ¿qué otras señales podemos detectar? Es más observacional, ¿no? Cuando son más pequeños, lo que tienen en común es un cambio conductual. Es decir, las rutinas que habitualmente tenían cambian. Las conductas que hasta ahora manifestaban vienen de alguna forma modificadas por otras. En el caso de los más pequeños, como decíamos antes, pueden haber episodios como de involución o de regresión de etapas, es decir, niños que han conseguido pasar, digamos, a dormir sin pañal o han conseguido ir al baño solos, comer solos, dormir solos. Todo eso involuciona otra vez y vuelve a ocurrir el que no pueden hacerlo. Aparecen también momentos de irascibilidad, de que parece que están como mucho más irascibles, incluso a veces tristes, a veces pueden verse aislados del juego. También aparece como momentos, dependiendo también del tipo de característica, ¿no? Del niño o el carácter que pueda tener, aparecen episodios de mutismo, en el sentido de que no quieren hablar. Eso también es característico de la adolescencia. Mm, pueden también manifestar algún tipo de tic, como por ejemplo, pues niños pequeños rascarse, que también ocurre en adolescentes, estirarse del pelo, morderse las uñas. mm, Puede también haber mm, manierismos o conductas repetitivas de frotarse las manos, las piernas, mostrar inquietud motora.
Toda esa parte son señales que de alguna forma nos plantean que algo está pasando. Puede ser un cambio puntual o puede ser un cambio que ya ha ocurrido, pero que todavía viene arrastrándose. O puede ser un miedo anticipado ante algo que a lo mejor el niño o el adolescente ha podido vivir por otras personas o por el contexto donde está y siente un nivel totalmente desproporcionado de miedo, que es lo que por definición ya entraría en lo que es la vivencia de la ansiedad o incluso una respuesta fóbica en el caso de determinados niños o adolescentes. Suele manifestar también somatizaciones, que también es muy característica en la adolescencia, dolores de estómago, dolores de cabeza, es que no quiero ir al cole porque me duele la tripa, me duele la cabeza, estoy cansado. Entonces, todo ese tipo de señales hay que tenerlas en cuenta porque a veces también pueden estar asociadas a problemáticas escolares. Son indicadores que los psicólogos tomamos en cuenta para barrer un poco los ítems que tienen que ver con situaciones no solo a nivel familiar, sino en el contexto educativo, de problemáticas a lo mejor a veces de acoso o de, o de bullying en el contexto escolar. Entonces, ese tipo de cambios repentinos de ahora no quiero ir, a ver, todos los niños en algún momento es normal que digan es que no quiero ir al cole, pero que lo hagan por sistema hay que tenerlo en cuenta. Sí. O el que digan que no quieren comer, o al revés, que coman de una forma muy compulsiva y muy nerviosa. Son patrones a tener en cuenta. En caso de los adolescentes, hay una parte muy curiosa, aparte de la irascibilidad, y es que hay que tener en cuenta que una manifestación muy peculiar, tanto en niños como adolescentes, del estrés, e incluso a veces que también ocurre de la depresión. Hay adultos que creen que los niños no se deprimen, Ya. pero los niños también se deprimen, igual que los adolescentes, igual que los propios adultos. Es la ira. El no poder manejar esa ira es un indicador probablemente de que está habiendo una preocupación grave en un niño o un adolescente o un episodio de un nivel de angustia emocional importante, de tristeza, de preocupación por el motivo que sea. Con lo cual, una señal muy concreta, aparte de un cambio conductual, es la ira, que nos da una pista de que es un proceso continuado en el tiempo. Y no digo con esto las rabietas que pueden ocurrir en ciertas etapas aisladas, sino una respuesta de irascibilidad potente alargada en el tiempo. Algo está pasando. Hay una cita muy interesante, Marcos, que seguro la habrás leído por ahí o escuchado, y es que detrás de una emoción hay una necesidad, ¿no? Detrás de una emoción que no se puede poner nombre o verbalizar, hay una necesidad que no se puede explicar. Sí, muy Y es una bonita y muy importante tenerla en cuenta. sí, siempre hay una necesidad. Incluso en el alumno o la alumna que más conflictos puede manifestar, siempre tiene una necesidad socioemocional, que a lo mejor no siempre como educadores podemos llegar a abordar, pero siempre está. Mm, Y en los adolescentes, como te decía, hay cambios muy repentinos de rutinas, pero también de imagen corporal, que se corten el pelo, que se lo tiñan, que cambien su forma o la apariencia física, teniendo en cuenta las modas y las tribus. Pero independientemente de eso y de la búsqueda de la propia identidad, característica de esa etapa, hay momentos en los que ese tipo de cambios repentinos en un alumno, una alumna que siempre ha tenido un buen rendimiento escolar, que ahora de repente llega más tarde, que ahora está más aislado, que ahora se muestra como más apático, que se ha cortado el pelo, que ha dejado de hacer tal cosa, cuidado. ujú, Cuidado porque ahí tenemos señales importantes de que algo está pasando. mm. Y bueno, es Qué algo bueno. que a veces hemos comentado, los índices, sobre todo en estas etapas de edad, ¿no? Sexto de primaria en adelante, en la secundaria ya, estamos viendo que los índices de autolesión están subiendo y la ideación suicida también. Entonces, muchos docentes están viendo conductas de ocultamiento de heridas, de conductas también de tics repetitivos o de conductas impulsivas, como en el caso de los niños que decíamos antes, que manifiestan ese nivel
de estrés o de ansiedad incluso que no saben gestionar. Y ese comportamiento de autolesión, teniendo en cuenta que por desgracia se crean modas muy negativas y tóxicas, es una respuesta de la ansiedad o los procesos de estrés no gestionados. Esa falta de autogestión. Qué bueno, qué interesante tu visión y profesionales como tú que ven el día a día en los adolescentes esas situaciones, ¿no? Tan graves que viven algunos de ellos. Y bueno, lo siguiente que te quería preguntar es un poco cómo podemos ayudarles. Pongámonos en el caso de una que hemos identificado, hemos hablado de cómo detectar. Pongámonos en el mejor caso, digamos, en el que hemos conseguido detectar que siente un estrés el niño o adolescente, y pongamos, por poner un ejemplo, que es el que quieras usar, ya sea que sean los exámenes, una prueba deportiva, en los adolescentes un rechazo de un cierto grupo, de un chico o una chica, que hemos identificado eso. Y bueno, qué tips o qué herramientas, cómo podemos acompañar a los niños o adolescentes, el ejemplo que te apetezca poner, para lo que dices, para prevenir, para que no pase luego, pues que lleguemos a situaciones de que en la adolescencia pues se den situaciones de autolesión y más grave. Pues por un lado yo creo que lo primero, como tareas dentro de la educación emocional, aunque se ha detectado el problema o el caso, es importante trabajar con ellos la conciencia emocional. Es decir, el que identifiquen el cómo surge una emoción o el cómo se vivencia. Yo suelo utilizar, es verdad que cuando son más pequeños, claro, tienes que acompañarlos con ejemplos, con cuentos, pero suelo utilizar una especie de triángulo, que en psicología es como el ABC, que dice yo pienso, yo siento y yo hago. Entonces, esto va acompañado de un niño, de la imagen, ¿no? De un dibujo de un niño, una niña. Entonces, tú les enseñas a que las personas funcionamos con un pensamiento y que ese pensamiento, como nos creemos que de verdad va a ocurrir, activa una emoción. Me pongo nervioso, noto calor, me sudan las manos, me duele el estómago. O sea, tú les enseñas a cómo el cerebro engloba todo ese esquema, ¿no? de funcionamiento. Y luego tiene una consecuencia, y la consecuencia es que me pongo a llorar o rompo cosas o pienso, pues voy a pellizcarme, o pienso, pues voy a quedarme sin salir de casa y lo hago. Pero eso tiene consecuencias, porque a la larga lo vas a hacer más, te vas a poner peor, los papás se van a preocupar más, o las mamás. Entonces, lo primero es, y una vez identificado el caso, el que ellos puedan entender por qué les pasa eso y Mm. que lo que les pasa no es especial. Es decir, es una situación que todas las personas vivimos diariamente. Lo que pasa es que tiene que tener una solución, es decir, necesitamos responsabilizarnos con alguna técnica. Esto es algo, Marcos, que cuando trabajamos con adolescentes la prevención de la conducta suicida, de la ideación y de la autolesión, se les cuenta. Hay una frase muy buena que es, esto va a pasar. El que tú estés enfadado, el que te preocupe algo, el que estés triste, esto te prometo que te va a pasar ya. Es decir, es una cuestión de limitar en el tiempo el nivel de angustia. A ver, cuando digo ya no me refiero a en este momento hasta ahora, me refiero a Mm. que tiene una duración más corta que larga en el tiempo de lo que tu mente cree. Esto es algo que va a desaparecer. Y mientras desaparece, tenemos que hacer cosas para hacer que poco a poco se hagan más pequeño. En el caso de los niños, pues a lo mejor se pone formas de monstruos. En el caso de los adolescentes se les habla como, yo siempre utilizo el cuento del anillo del rey, que seguro igual conoces o mucha gente bueno, ahora ha leído, Sí, que es la historia muy de un bonito. rey que tiene un anillo, que quiere tener un mensaje que le ayude para motivar en los momentos malos, y un sabio del reino se lo hace, y en ese anillo, pues bueno, cuando atraviesa malos momentos, le recuerda que tiene que leerlo, y en el anillo pone, todo pasará, no todo irá bien,
todo pasará. Y cuando el rey ya empieza a irle todo bien, el sabio le recuerda que vuelva a leer el mensaje. Y todo pasará, es decir, lo bueno y lo malo va a pasar. Y es verdad que eso hay que transmitirlo. Con lo cual, la primera parada de la educación emocional es siéntate y con naturalidad habla de lo que está pasando. Qué bueno. No entremos en la verborrea de yo a tu edad hacía esto, hacía aquello, eso no es nada. O sea, todos ya sabemos que no sirve para nada. Sí, la Ni invalidación minimizar, emocional, digamos. claro, ni ridiculizar la empatía y la validación emocional. Mm. Que te cuento, a través de dibujos, a través de metáforas, a través, cuando son más mayores, de noticias. ¿Y esto crees que es lo que te puede estar pasando? ¿Y a quién crees que le ha podido pasar esto? ¿Y a quién admiras tú que a lo mejor a nivel de deportivo, ¿no? A nivel de élite o a nivel de los músicos profesionales? ¿Y tú crees que realmente esto lo vivirán? Pues ¿por qué no lo miras? ¿Por qué no lo buscas? Yo les invito mucho a hacer búsqueda de campo o estudio de campo. Y es, ¿por qué no preguntas a algún compañero tuyo del conservatorio que ya ha pasado a nivel superior o en deporte, ¿no? ¿Por qué no preguntas a algún profesor qué le ocurrió, cómo lo hizo, para que tú lo veas que eres especial? Porque realmente el malestar emocional nos une a todos y el bienestar también. Somos agentes de resiliencia que podemos ayudar a que lo gestionen mejor. Sí, y Entonces, el primer sí. paso sería ese. El segundo, que es un poco la fórmula mágica que yo siempre digo en las formaciones. Lo siento, pero Harry Potter está de vacaciones. No he traído la varita para poder calmar las emociones ni de adultos, ni de jóvenes, ni de niños. Ya me gustaría, pero no tengo esa responsabilidad. Entonces, lo que se les plantea es que, bueno, hay como una búsqueda, una tormenta de ideas de herramientas que nos permitan gestionar las emociones, dependiendo de las edades. El deporte siempre es una buena opción, siempre es un buen aliado. Y en el caso de que el deporte no sea suficiente, está bien hacer un checklist. Un checklist adecuado a niños y adecuado a adolescentes, en donde cuando se pongan nerviosos y no sepan qué hacer, cuando estén tristes no sepan qué hacer, que son las emociones que manifiesta el estrés, que manifiesta la ansiedad o algún proceso difícil, tiramos de una caja, sacamos un papel y vemos las opciones que hay. ¿Qué opciones tenemos? Pues igual tenemos la opción de practicar un ejercicio de mindfulness cuando son pequeños con la familia. De hecho, preventivamente sería bueno que tuviéramos una rutina de sentarnos, aunque sea minutos, aunque les dure poco, y de trabajar mindfulness a través de respiraciones o a través de forma informal de mandalas o de cualquier otra alternativa que focalice la atención. Cuando son más mayores y aparece un pensamiento negativo de ese triángulo o esa pirámide de la que hablábamos, llama a un amigo, escríbele y habla otra cosa. Sal de casa, date una vuelta, ponte a correr, ponte a andar, ponte música, haz flexiones. Y una estrategia muy buena, la técnica del hielo. Si no tienes hielo, utiliza agua fría. Ponte las muñecas y el cuello con agua fría para que la emoción, para que el estado ansioso baje. Porque lo que necesitamos recordar es que la emoción, igual que sube, baja. La ansiedad, igual que sube, baja. Pero claro, cuando son más pequeños hay que adecuarlo. Cuando son más mayores, el nivel ya va cambiando de comprensión. Entonces, son como diferentes herramientas, igual que, por favor, educadores y educadoras, gestionemos mejor el uso responsable de las nuevas tecnologías. Uy, eso nos daría para otro episodio. Seguramente hagamos un Para otro episodio podcast, entero, Amaira. ¿verdad? Las pantallas de luz directa, el no utilizar, que está muy bien, ¿eh? El utilizar los métodos digitales de aprendizaje, pero por favor, el no sobreutilizarlo. No puede un niño pequeño estar horas conectado a una tablet, a un móvil, y mucho menos antes de dormir, en momentos de descanso, porque hay una hiperestimulación, igual que en los adolescentes. Existen muchos problemas de sueño y de conducta que están asociados a la dependencia de los medios o de los recursos digitales. Y eso hay que saberlo.
Sí, como dices, Omaira, nos daría para otro episodio, pero me parece súper interesante que lo menciones aquí. Estamos hablando de la gestión del estrés y, como dices, es un elemento más, y, hoy en día el principal, ¿no? De muchas veces del estrés en adolescentes. Bueno, recuerdo que estábamos hablando con Omaira de la Torre, que ella principalmente su trabajo, una de las principales facetas es ayudar a adolescentes en situaciones de autolesión o de prevención del suicidio. Es decir, que bueno, que hoy el tema de gestión del estrés desde niños, por eso enfatizamos tanto la importancia, pues bueno, Omaira lo vive en el día a día. Y bueno, recopilo porque estamos ya casi llegando al final del episodio que se me está pasando volando. Espero que a todos nuestras papis, mamis y profes también. Y bueno, recopilo algunas de las ideas clave y tips que hemos comentado. Eh, Omaira ha hablado de la importancia de ser referentes. También otro tip, el fijarnos en el ritmo de vida que estamos llevando como adultos. También la importancia de tener una comunicación abierta con los niños y adolescentes. Otro consejo, el hecho de darle importancia a los silencios, no forzar que nos quieran contar lo que les ha pasado, su fuente de estrés o cualquier preocupación que tengan. También nos ha aclarado Omaira la diferencia entre estrés y ansiedad y ha profundizado en los dos tipos de estrés que quizás desconocías, el negativo y el positivo. Y bueno, nos ha dado también esos dos pasos súper importantes para una vez que hemos detectado bueno, además de las señales de alarma para cómo detectar que le está sobrepasando el estrés o que está atravesando ansiedad o estrés negativo, cómo detectarlo, las señales de alarma, que principalmente es fijarse, el consejo principal es fijarse en cualquier cambio brusco que se produzca y emociones como la ira perpetua, ira muy agresiva. Y después nos ha comentado los dos pasos para, como consejos para gestionar estas situaciones de estrés. El primer paso, como siempre, la conciencia emocional. Nos ha hablado del triángulo de pienso, siento, hago. Y después el segundo paso del ofrecer alternativas para salir de esos estados emocionales, ya sea con relajación, mindfulness, deportes, salir de la situación. Bueno, hay muchas opciones que pueden llevar a cabo. Bueno, Mayra, pues ya estamos llegando al final del episodio. Nada, piensa en algún mensaje principal, un mensaje fuerte que quieras dejar a través de tu experiencia o cualquier mensaje que te parezca importante que no hayamos tratado. Pero antes de todo, cuéntame, porque tengo muchas ganas de que me hables de Dialoga 2, de este proyecto tan interesante. Bueno, aquí en la descripción tendrán su Instagram, tanto el de Omaira personal como el de Dialoga 2, pero cuéntanos aquellos papás, mamás bueno, que quieran contactar con vosotros como profesionales, cómo pueden hacerlo, a qué personas ayudáis y bueno, está diciendo, porque estáis en Valencia, la Comunidad Valenciana, y si online también podéis ayudar a centros o papás, mamás, familias. Sí, somos un equipo, en este caso somos dos, mi compañero Jorge, como antes bien indicabas, y bueno, y en este caso yo, él es el filósofo del equipo, yo soy la psicóloga, y principalmente hacemos las formaciones, ¿no? En centros educativos, sobre todo en la Comunidad Valenciana, pero también atendemos, por mi parte, ¿no? Atendemos en consulta casos presencialmente en la zona de Valencia y también online en todo lo que respecta a nivel nacional, tanto a familias como, bueno, adolescentes y especialmente adultos. Y asimismo, pues también trabajamos con personas mayores de la tercera edad, con adultos mayores, que es otra parte muy interesante, ¿no? Del trabajo que realizamos. Y es que, bueno, pues por desgracia es otra etapa evolutiva en donde también experimentan situaciones emocionales complicadas por la soledad. Y eso es algo que también hay que tenerlo en cuenta. Los niños, adolescentes y las personas mayores pasan mucho tiempo solos, ya sea por el ritmo de vida que tenemos o ya sea porque la vida va cambiando y evolutivamente pues va sufriendo pérdidas. Pero es algo a tener en cuenta. Pasamos mucho tiempo solos y solas y eso es algo que hace que estos episodios se puedan disparar a nivel de ansiedad, a nivel de depresión o de malestar. Y bueno, principalmente ese es nuestro trabajo, formar, promover la salud mental
y bueno, trabajar con centros educativos, con AFAS, bueno, con escuelas para familias, con personas ya más mayores, con adultos mayores, pero también particularmente, no solo presencial, sino a nivel online, mostramos, ¿no? esa facilidad para atender las necesidades que pueda haber. Con lo cual para nosotros es un placer poder trabajar de lo que nos gusta, ¿no? Que al final es un camino bonito, que no es fácil, que también es un mito lo de que, claro, como eres psicólogo, pues como que tú ya te gestionas, ¿no? Sí. Eso ya sabemos que eso no es así, igual que los educadores, pues ya que son educadores, pues también lo tienen que saber, ¿no? El que tiene que gestionarte bien. Es un aprendizaje constante, pero es muy bonito poderlo compartir y al final aprendes también de todas las personas que atiendes o con las que te formas y te formas tú. Sí, aprendes Así tú que casi más que sí, ellos. totalmente. Yo todos los días aprendo cosas Mm. y creo que eso es la vida, ¿no? El constante aprendizaje. Qué bien, me llena de satisfacción, la verdad, Omaira, que haya hoy en día centros así. Y, y bueno, como digo, animo a, bueno, todos papás, mamás, a seguir sus cuentas en redes sociales también tanto papás, mamás, como a profes y centros educativos, organizaciones que contacten con ellos, ya sea en Valencia, la Comunidad Valenciana o online, porque de verdad pueden ayudar y en temas relacionados con la salud mental, educación emocional, mindfulness, formaciones tanto individualmente, pues no dudéis en contactarlos. Y bueno, Mayra, ya hemos llegado al final del episodio. ¿Y qué mensaje te apetece dejar a papás, mamás, profes relacionado con este tema, gestión del estrés o algo, o un mensaje que no hayamos tocado en el episodio? Bueno, quizá, Marcos, la frase que anteriormente hemos comentado, ¿no? De recordar que por trabajar la empatía, que detrás de cada manifestación de emociones, detrás de cada conflicto, detrás de cada conducta disruptiva en el aula, hay una emoción que no se sabe atender, hay una necesidad socioemocional que hay que ver y aunque sé que es difícil, pero evitemos personalizarlo, evitemos el que, aunque también tenemos derecho como adultos a tener malos momentos, a enfadarnos, el recordar que los niños y adolescentes están aprendiendo y no significa por ello que siempre te reten, significa el que no saben cómo hacerlo y es importante ejercer de guías o de tutores de resiliencia, que es una parte que me encanta, ¿no? Trabajar la resiliencia para que puedan aprender o tengan ese modelo positivo. Así que creo que esa sería una de las frases y aunque teóricamente sé que es un imposible, no tener miedo al miedo, que al final no tener miedo al miedo implica a veces sentarte a hablar y naturalizar lo que está pasando, sin caer en el sermoneo, en la ridiculización o minimización, sino el atender lo que está pasando. No podemos mirar atrás si vemos un adolescente que ha experimentado un cambio muy repentino de conducta o vemos un niño que está manifestando una necesidad durante mucho tiempo. Y es eso, o sea, el primer paso para vencer el miedo al miedo es atenderlo o sentarte con él. Yo digo, siéntate con tu monstruo, pero no le des tanto a comer, no le pongas muchos platos. Siéntate con él y raciónale un poco las comidas, si fuera el miedo. Qué bueno. Pues muchas gracias de verdad, Omaira, por todas las claves Por que nos has favor, comentado. por este proyecto tan chulo que estás siguiendo, es un placer compartir contigo este feedback entre profesionales. Y nada, mil gracias por darme esta oportunidad o darnos esta oportunidad, este espacio y a todas las personas pues, que se puedan interesar en este trabajo tan chulo. Muchas gracias. Gracias a ti, Omaira. Seguro que nos vemos en el futuro. Un placer. Adiós. Igualmente, nos vemos pronto, Marcos.